Buenas tardes, soy Pablo Benza y hoy vamos a conversar con IUS 360 sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la primera disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, cuya deliberación está agendada para el 22 de septiembre. Yo soy periodista y he cubierto temas económicos y políticos en distintos medios, desde Semana Económica hasta El Comercio. Se lo critica principalmente porque se dice que es retroactiva. Es decir, que está aplicando un criterio que fue determinado por otro decreto legislativo a unos años en específico, entre el 2008 y el 2012, un criterio previo a la entrada en vigencia de ese criterio mediante el decreto legislativo. Es decir, se dice que se dice que está aplicando que el plazo de prescripción empiece luego del plazo de determinación de una deuda para unos años en los cuales eso no se entendía así, porque no se había puesto específico mediante un decreto legislativo. Básicamente es eso. Y se hace la diferenciación entre el punto de inicio de un plazo y el plazo en sí mismo. Hasta el 2007, el plazo para determinar y cobrar una deuda era el mismo, era lo mismo, ¿no? En el 2007, el decreto legislativo 981 diferencia ambos plazos. Y en el 2012, mediante el decreto legislativo 1113, se señala ya expresamente que el plazo para determinar una deuda es previo y el plazo para la prescripción de la deuda empieza a correr justo después de que se determina la deuda, ¿no? Y lo que se hace es aplicar ese decreto legislativo 1113 a lo anterior, desde el anterior decreto legislativo, cuando se separaron los plazos, desde el 2008 hasta el 2012. ¿Por qué? Porque los plazos todavía siguen corriendo, los plazos de 4 años todavía seguían corriendo. Pero el Tribunal Fiscal dice que no, que entre el 2008 y el 2012 se debió aplicar el otro criterio, que es que los plazos corrían a la par. No el criterio del 1113, sino el otro criterio, porque decía que el 1113 nuevamente es retroactivo y no puede aplicarse a hechos anteriores. Ahí es clave la diferenciación entre el punto de inicio del plazo y el plazo en sí mismo, porque el punto de inicio del plazo, si se toma solo como tal, como punto de inicio del plazo, efectivamente tendría que entenderse como un hecho consumado, como un hecho cumplido, y por ende sería retroactivo. Pero si se los considera parte de lo mismo, entonces sí se podría decir que todavía no es un hecho cumplido y porque el plazo todavía está corriendo, entonces no sería retroactivo. En la práctica lo que hace el Tribunal Fiscal es decir, por si acaso, entre el 2008 y el 2012, todas las deudas que SUNAT intentaba cobrar o se judicializaron en base a el criterio del decreto legislativo 1113 que salió en el 2012, digamos, no tienen las de ganar, ¿no? O sea, perdón, SUNAT tiene las de perder y las empresas tienen las de ganar. Y luego el gobierno de Martín Vizcarra saca el decreto legislativo 1421, que lo que dice es, el fallo del Tribunal Fiscal no tiene razón, y lo que se tendría que interpretar para esas deudas de entre el 2008 y el 2012 es que el plazo de prescripción empieza a correr luego de que se determina la deuda y no a la par que el plazo de determinación de la deuda. Eso es básicamente. En los hechos, básicamente pondría en riesgo el cobro de, según información de la misma SUNAT, alrededor de 11.000 millones de soles que han sido judicializados y que cuando se declarara, o sea, si se declara la primera disposición complementaria transitoria del 1421 como inconstitucional, pasaría a usarse el criterio de que debieron correr, o sea, los plazos debieron correr a la par y por ende habrían prescrito, ¿no?
Ahora, el magistrado Ernesto Blume, que es el ponente del caso, ya presentó un proyecto de sentencia en el cual dice que efectivamente la primera disposición complementaria transitoria del DL 1421 es inconstitucional, es decir, le da la razón al demandante, pero dice que la sentencia tiene solo efectos a futuro, es decir, empieza a correr a partir de la publicación de la misma sentencia. Entonces, ese acápite del proyecto de sentencia de Blume es clave porque, y ahí ya las posiciones difieren, y es quizás un poco un tema más legal, pero es clave porque si tú dices empieza a correr solo a partir de la publicación de la sentencia todo lo que ya fue resuelto en sede judicial o en un proceso judicial ya, digamos, estaría resuelto, ¿no? Eh, entonces podría ser simplemente una sentencia que diga, bueno, esto es inconstitucional, pero no tiene efecto sobre ninguna deuda. Pero también podría ser que muchos de los procesos judiciales todavía no hayan llegado a última instancia o todavía no se hayan resuelto, se aplique el criterio de inconstitucionalidad de ese decreto legislativo, el 1421, y sí se vean afectados, ¿no? Entonces, lo clave en la ponencia del magistrado Blume va a ser ese acápite, el 79, me parece que dice que tiene efecto solo a futuro. Entonces ahí se va a ver, lo que va a haber que interpretar es cómo se aplica eso para casos que en realidad son de entre el 2008 y el 2012 y que están en juicio desde ese momento, ¿no? Pero en los hechos, dejando de lado esta consideración, lo que se pone en riesgo es el cobro de alrededor de 11.000 millones de soles, el 80 y pico por ciento de los cuales corresponde solo a 22 grandes empresas. Es decir, en realidad esto no es un tema de MIPES abogadas por SUNAT, como lo quieren hacer ver muchos. En realidad esto es un tema principalmente de grandes empresas que tienen un problema tributario, o sea, que tienen sus deudas judicializadas, ¿no? Y lo otro importante es que esto en específico no tiene nada que ver con que el código tributario o con que esté, digamos, mal redactado o con que la SUNAT se demore mucho en determinar las deudas, lo cual puede ser cierto, pero nuevamente eso es un tema absolutamente aparte. Es complicado hacer futurología, pero uno ya esperaba, por ejemplo, que la ponencia de Blume tenga el sentido que le dio, que es declarar inconstitucional la primera disposición complementaria transitoria del 1421. Entonces uno ya más o menos puede irse dando cuenta de cómo votan los magistrados en temas tributarios, ¿no? Es esperable que Ferrero y Sardón estén del lado de Blume, no es una verdad absoluta, pero es esperable. Y es esperable que Marianela Ledesma no vote la ponencia de Blume, o sea, no vote a favor de la ponencia de Blume, del proyecto de sentencia de Blume, perdón, porque nunca vota así en temas tributarios, ¿no? Es muy marcado su criterio. Probablemente Eloy Espinosa Saldaña estará del lado de Marianela, y probablemente quienes van a definir si es que se alcanzan los 5 votos para declararlo inconstitucional son Ramos y Miranda. No me atrevería a dar una hipótesis sobre cómo van a votar ellos, pero probablemente en ellos recaiga el peso de definir esta cuestión. Sí, o sea, a ver, es importante notar que más allá de la secuencia legal que he explicado hace un momento, que es compleja y que por eso es que la mayoría de gente no habla de este tema, porque es una secuencia legal compleja, es un decreto legislativo, otro decreto legislativo, un fallo del Tribunal Fiscal y otro decreto legislativo que versan ambos sobre temas muy legales. Esto es si lo trasladas al plano de la lógica, tiene un par de aristas que son básicas, que es no tiene mucho sentido que el plazo de prescripción inicie a la par que el plazo de determinación de la deuda, porque si la SUNAT se demora, como a veces se demora, 3 años o 3 años y medio en determinar una deuda, o 3 años y 364 días, tiene muy poco tiempo para cobrar, entonces realmente se dificulta su cobro, ¿no? Lo cual no quiere decir que no deje un poco en indefección al contribuyente, o sea, que no deje un poco, o sea, que no complique un poco la vida del contribuyente. Eso es correcto. Pero no tiene mucho sentido que empiecen a correr a la par. Eso es uno. Y lo otro es que una demanda de constitucionalidad, en teoría, tendría que defender el interés general, el interés público. Y es precisamente lo que el Colegio de Abogados de la Libertad ha dicho ahora en un comunicado que ha emitido
hoy 16 de septiembre en la mañana, que es que la demanda de inconstitucionalidad la presentó la gestión previa a la que está ahora en el Colegio de Abogados de la Libertad, y que la actual gestión se ha dado cuenta de que no defiende un interés público, que no defiende un interés general, y por ende ha optado por el desistimiento de la demanda. Eso es lo que ellos dicen. Esto no es tan real porque según el artículo 106 del Código Procesal Constitucional, no se puede desistir de una demanda de inconstitucionalidad. O sea, de que se puede desistir, quien quiera bajarse se puede bajar, pero el artículo especifica que, dado el interés público de una demanda que ya ha sido admitida, el Tribunal Constitucional, se baje quien se baje, tiene que continuar de oficio con esta, ¿no? Entonces, lo que dice el Colegio de Abogados de la Libertad es que espera que el TC haga una interpretación teleológica de la norma en favor de las grandes mayorías, le ponen una cosa así, ¿no? O sea, en cristiano que se dé cuenta de que no hay un interés público detrás de la demanda de constitucionalidad y que por ende, digamos, a pesar de que no se puede desistir de una demanda de inconstitucionalidad, no se procede el desistimiento. No creo que el TC falle de ese modo, porque además antes ya ha fallado diciendo que no procede un desistimiento de una demanda de inconstitucionalidad. Entonces, por ahí sí, pero al menos nos sirve para darnos cuenta y para ver que ellos mismos dicen que se han asesorado con abogados constitucionalistas y han decidido bajarse la demanda. Ya de por sí era raro que el Colegio de Abogados de la Libertad haya presentado esta demanda, y Ojo Público, que es un medio de investigación, reveló en enero que en realidad detrás de la presentación de la demanda y quienes les llevaron la idea al Colegio de Abogados de la Libertad fueron los del estudio Gálvez y Dolorier. Lo cual ya sigue siendo un poco más, sigue complicando y haciendo un poco más rara la trama, ¿no? Y lo otro importante es una cosa que no quisiera dejar de decir, que espero que, digamos, se pueda poner de alguna manera, que es, Marcial Rubio tiene un video en el cual dice que desde hace muchos años ya se aplica la teoría de los hechos cumplidos, y no la de los derechos adquiridos como parte de la interpretación de la Constitución. Y esto es importante porque él dice que en la demanda de inconstitucionalidad lo que busca es aplicar la más concesiva teoría de los derechos adquiridos a miles de millones de soles debidos al fisco, cuando durante muchos años se ha aplicado de manera correcta la otra teoría, de los hechos cumplidos. Lo curioso es que en parte, el fallo del Tribunal Fiscal previo, que lo que dice es que ambos plazos tenían que correr a la par, se basa en parte en una lectura rápida de Marcial Rubio, ¿no? Entonces es Marcial Rubio contradiciendo un argumento de un fallo que lo cita él mismo. Y eso es importante decirlo porque te da cuenta de cómo él mismo está intentando, si bien es una persona contratada por SUNAT, y eso hay que decirlo, él mismo está diciéndote que se lo ha interpretado mal en la parte que se sustenta en sus propios escritos. Entonces, eso es importante.